El banco no presta dinero porque sea buena persona. Cuando alguien pide dinero, la verdadera pregunta es, ¿qué tan probable es que no pague? El incremento en la volatilidad de las principales variables financieras ha creado un nuevo campo, la ingeniería financiera, cuyo objetivo es proporcionar alternativas creativas para protegerse contra los riesgos financieros o para especular con ellos. La globalización del comercio forzó a las empresas a reconocer la verdadera naturaleza internacional de la competencia. Como resultado, las empresas ya no pueden permitirse el seguir ignorando los riesgos financieros. El proceso de la administración de riesgos implica la identificación de riesgos, su cuantificación y control mediante la implementación de estrategias que ayuden a mitigarlo. El riesgo puede ser definido como la volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivada del valor de los activos o los pasivos. Existen diferentes naturalezas de riesgos, las cuales se clasifican en riesgo de crédito y se define como la pérdida potencial producto de incumplimiento de la contraparte en una operación que incluye un compromiso de pago. Otra forma de este riesgo. Sus características principales son: puede surgir como consecuencia de préstamos directos, riesgos de firma u otras operaciones fuera de balance. Puede ser gestionado a través del establecimiento de límites. Las pérdidas potenciales son conocidas y se limitan al importe del principal y los intereses, o solo de los intereses, dependiendo del producto que se trate. Dentro del riesgo de crédito pueden distinguirse las siguientes modalidades. El riesgo de contraparte existe cuando se da la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas, haciendo que la otra parte del contrato incurra en una pérdida. Riesgo de emisión, que surge al negociar los activos de un emisor en los mercados primarios y secundarios, y representa el cambio potencial adverso en el valor del mercado de un título provocado por un cambio en la percepción del mercado de la fortaleza financiera del emisor. El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea el capital o sus intereses. Cuanto más crece el nivel del riesgo país de una nación determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratoria de pagos o default. Se pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento de una obligación. Riesgo soberano. Es aquel que poseen los acreedores de títulos de estatales e indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla con sus pagos de deuda por razones económicas y financieras. Riesgo de transferencia. Implica la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos, debido a la escasez de divisas que tiene un país en un momento determinado, como consecuencia de la situación económica en la que se encuentra. Riesgo genérico. Está relacionado con el éxito o fracaso del sector empresarial debido a la inestabilidad política, conflictos sociales, devaluaciones o recesiones que se susciten en un país. En la práctica, el riesgo país se mide con el EMBI, Emerging Markets Bond Index, que fue creado por la firma internacional JP Morgan Chase y que da seguimiento diario a una canasta de instrumentos de deuda en dólares emitidos por distintas entidades, gobierno, bancos y empresas en países emergentes. El EMBI, que es el principal indicador de riesgo país, es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares emitidos por países subdesarrollados y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo. Y aquí es donde todo conecta con algo que ya vimos, el costo de la deuda, porque entre más riesgosa sea una empresa, más intereses tendrá que pagar. El mercado dice, sí te presto, pero no gratis. Este diferencial, también denominado spread, se expresa en puntos básicos, PB. Una medida de 100 PB significa que el gobierno en cuestión estaría pagando un punto porcentual, 1%, por encima del rendimiento de los bonos libres de riesgo, los Treasury Bills. Los bonos más riesgosos pagan un interés más alto,
Por lo tanto, el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos es mayor. Esto implica que el mayor rendimiento que tiene un bono riesgoso es la compensación por existir una probabilidad de incumplimiento. Los factores que se deben tomar en cuenta al medir riesgo de crédito son las probabilidades de incumplimiento y o de migración de la calidad crediticia del deudor, las correlaciones entre incumplimientos, la concentración de la cartera, la exposición a cada deudor y la tasa de recuperación en caso de incumplimiento de los deudores. Probabilidad de incumplimiento, PD, es la medida de qué tan probable es que un acreditado deje de cumplir con sus obligaciones contractuales. Su mínimo valor es 0, lo cual indicaría que es imposible que incumpla con sus obligaciones, y su máximo valor es 1, cuando es seguro que incumpla. Por tipo de crédito, normalmente se estima a partir de la tasa de incumplimiento observada en cada tipo de crédito, que es la proporción de deudores o créditos que dejan de pagar en un periodo de tiempo dado respecto de los que estaban vigentes en el periodo anterior. En otras palabras, las matemáticas intentan medir qué tan probable es que alguien desaparezca con tu dinero. Correlación entre incumplimientos. La correlación a pares mide la dependencia o grado de asociación entre el comportamiento crediticio de dos deudores. Su valor está comprendido entre +1 y -1, y la magnitud de la relación dependerá de qué tan estrecha es la relación entre el comportamiento de la pareja de deudores a la que corresponde. Una correlación positiva indica que el incumplimiento de un deudor hace más probable el incumplimiento del otro. Además, la relación es simétrica, ya que si un deudor está cumpliendo con su obligación, también es más probable que el otro también siga cumpliendo. Cuando la correlación es negativa, se da el comportamiento contrario, es decir, el cumplimiento de uno de los deudores hace más probable que el incumplimiento del otro y viceversa. Cuando la correlación es 0, indica que el incumplimiento de un deudor no influye en el comportamiento crediticio del otro deudor. Concentración de cartera. Concentración significa que hay mucho crédito en pocas manos, lo cual puede ser riesgoso. La concentración se puede dar en muchos sentidos y es más peligrosa cuando se dan segmentos riesgosos de la cartera. Por ejemplo, la concentración se puede dar en un sector económico, textil, automotriz, servicios, comercial, etc. O en alguna región geográfica o por tipo de crédito. Por ejemplo, tarjeta de crédito, hipotecario, refaccionario. Normalmente se mide a través de algún indicador que resume en un solo número cómo está distribuida por saldos una cartera de crédito o alguno de sus segmentos. Un indicador muy conocido para medir la concentración es el índice de Herfindahl-Hirschman, IHH, que toma valores entre el recíproco del número de deudores o créditos N de una cartera y 1. Así, una cartera totalmente diversificada en todos los deudores deben exactamente lo mismo. Daría un valor del índice de 1 entre N, mientras que si el índice vale 1, necesariamente se tiene que el crédito se encuentra totalmente concentrado en un solo crédito o deudor. El inverso de este índice, llamado el equivalente numérico de Adelman, se interpreta como el mínimo número de créditos del mismo tamaño que proporcionan ese valor del índice. Porque prestar muchísimo dinero al mismo lugar puede salir muy mal. Exposición. Es lo que debe el deudor en un momento dado en caso de incumplimiento. El acrónimo utilizado es EAD, por las siglas en inglés Exposure at Default. Severidad de la pérdida. Esto es lo que pierde el acreedor en caso de incumplimiento del deudor y se mide como una proporción de la exposición a su complemento respecto a la unidad. 1 menos pérdida dado incumplimiento. Se le conoce como la tasa de recuperación del crédito. En la jerga de riesgo de crédito a la severidad se la representa por sus siglas en inglés LGD, Loss Given Default. En resumen, la severidad representa el costo neto del incumplimiento de un deudor, es decir, la parte no recuperada al incumplir el acreditado una vez tomados en cuenta todos los costos implicados en dicha recuperación. Por ejemplo, el costo de recobro, los costos judiciales, etc. Pero entonces,
Surge una pregunta importante. ¿Cómo sabe el mercado qué tan riesgosa es una empresa? Para eso están las agencias calificadoras de crédito. Una agencia de calificación crediticia es una entidad que asigna calificaciones crediticias a los emisores de ciertos tipos de deuda o directamente a sus instrumentos de deuda. Algunas de estas agencias también ofrecen servicios de asesoramiento de calificación crediticia, bajo el cual asesoran a los clientes sobre cómo estructurar sus emisiones de deuda para lograr una calificación crediticia particular. Las agencias más grandes obtienen la mayor parte de sus ingresos de las tarifas cobradas a los emisores de instrumentos de deuda. Esto puede dar lugar a un conflicto de intereses, ya que un emisor de deuda podría influir en una decisión de calificación comprando a las agencias de calificación para obtener la mejor calificación. Hay varias estructuras de tarifas utilizadas por las agencias de calificación. Las tarifas más comunes son las siguientes. Tarifa única basada en un porcentaje de valor nominal de la transacción subyacente. Tarifa recurrente. Si una tarifa se basa en un porcentaje del valor nominal, puede estar sujeta a un límite para evitar un cargo en exceso. Hay 3 agencias principales de calificación crediticia que proporcionan las calificaciones para la mayor parte de todas las emisiones de deuda. Están autorizadas para realizar trabajos de calificación por la Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO, de la Security and Exchange Commission, SEC. Como solo hay unas pocas agencias de calificación autorizados, la industria de calificación es esencialmente un oligopolio cerrado, por lo que probablemente cobran tarifas más altas, de lo que sería el caso en un entorno más competitivo. Las 3 agencias que controlan colectivamente la mayor parte del mercado son Moody's Investor Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings. Además, las siguientes agencias también están autorizadas como NRSRO, pero tienen un mercado mucho más pequeño. Cole Bond Rating Agency, M-Best Company, Dominion Bond Rating Service, Japan Credit Rating Agency, Egan Jones Rating Company, Morningstar. Las calificadoras intentan resumir el riesgo financiero usando letras, y mientras más abajo esté la calificación, más miedo existe de que no paguen. Básicamente, el banco también tiene ansiedad financiera. Las calificaciones emitidas por estas agencias son utilizadas por los inversionistas para determinar el precio al que comprar deuda, generalmente bonos. Además, las políticas de inversión de muchas entidades requieren que limiten sus inversiones en emisiones de deuda que tengan ciertas calificaciones crediticias mínimas. Es difícil emitir deuda sin una calificación crediticia, ya que la emisión puede estar baja de suscripción o solo puede venderse a un interés efectivo alto. La clasificación de calificación utilizadas por las agencias varían entre sí hasta cierto punto. A continuación, daremos una explicación detallada de cada una de las calificaciones. AAA. Asigna la mejor calidad crediticia con respecto a otros emisores y por lo regular corresponde a títulos de deuda emitidos o garantizados por el gobierno. AAA es básicamente, probablemente sí nos van a pagar. AA. Otorga una calidad crediticia muy sólida con respecto de otras emisiones. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de otros emisores mejor calificados. A. Corresponde a una calidad crediticia sólida con respecto a otros emisores. Sin embargo, cambios en las condiciones económicas podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en un mayor grado que aquellas obligaciones financieras que fueron calificadas con categorías superiores. BBB establece una calidad crediticia buena. Sin embargo, cambios en las condiciones económicas podrían afectar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en un grado mayor que aquellas obligaciones financieras que fueron calificadas con categorías superiores. W. Asigna calificación especulativa. Representa una calidad crediticia relativamente vulnerable con respecto a otros emisores. El pago de estas obligaciones financieras implica cierto grado de incertidumbre. La capacidad de pago oportuno es vulnerable a fluctuaciones adversas en el entorno económico. B. Asigna calidad especulativa.
representa una calidad crediticia relativamente vulnerable con respecto a otros emisores. Los compromisos financieros actuales se cumplen, pero existe un margen limitado de seguridad. La capacidad de continuar con el pago oportuno depende del desarrollo favorable de la economía. Triple C. Asigna alto riesgo de incumplimiento. Esta categoría agrupa riesgos crediticios muy vulnerables respecto a otros emisores. Su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras depende exclusivamente del desarrollo favorable y sostenible del entorno económico y de negocios. Triple C básicamente significa, hermano, rece por su dinero. La adición de un más o menos al final de la calificación crediticia se utiliza para denotar un estatus de inversión. El sufijo más denota un estatus agresivo, mientras que el sufijo menos significa que el estatus de inversión es conservador. En otras palabras, un estatus agresivo promete un mayor retorno que el conservador, pero con mayor riesgo. Así, por ejemplo, AA+ asigna una muy alta calidad crediticia con un estatus de inversión agresivo. Dichos sufijos no se incluyen en la categoría AAA o en categorías estrictamente inferiores a triple C. Otro sufijo adicional que se utiliza para señalar la posibilidad de un cambio de calificación es la perspectiva positiva, la cual indica una posible mejora en la calidad; negativa, la cual señala una posible disminución en la calificación; y estable, en cuyo caso existe una probabilidad significativa de que la calidad crediticia se mantenga. Por ejemplo, A+ estable asigna una calidad crediticia alta, con un estatus de inversión agresivo y perspectiva estable. Por último, en ocasiones, a la calificación crediticia se añade entre paréntesis el país de referencia de la emisora. Por ejemplo, AA+ MEX negativa se refiere a la calidad crediticia muy alta de una emisora en México, con un estatus de inversión agresivo y perspectiva negativa. Porque una empresa puede estar bien hoy y preocupar mañana. Solo una gran empresa, con un modelo de negocio estable y prácticas financieras conservadoras, puede esperar calificar para uno de los grados de inversión de primer nivel. De hecho, se emiten tan pocas calificaciones AAA que los destinatarios tienden a usarlos como herramientas de marketing para impresionar a clientes, proveedores y empleados. Ya que la calificación AAA está fuera del alcance de la mayoría de las empresas, el objetivo principal es simplemente obtener un nivel medio de calificación de grado de inversión. Al hacerlo, los inversionistas no exigirán una tasa de interés excesivamente alta sobre las emisiones de bonos. Las empresas ciertamente no quieren que sus instrumentos de deuda se clasifiquen como especulativos, ya que los inversionistas no los comprarán, a menos que la empresa esté dispuesta a pagar una tasa de interés muy alta. Un emisor de deuda puede encontrar que las agencias de calificación crediticia asignan diferentes calificaciones crediticias a diferentes emisiones de bonos, a pesar de que los bonos están siendo emitidos por la misma entidad. Esta variación es causada por diferencias en el monto de la garantía, si corresponde, asignada a la deuda, el nivel de subordinación a otros instrumentos de deuda del emisor y otros términos de deuda. Pero obtener una calificación no es tan simple como llenar un formulario. Las agencias literalmente analizan finanzas, deuda, administración, industria, flujo de efectivo y capacidad de sobrevivir. No solo es poner letras bonitas, literalmente revisan si la empresa puede sobrevivir. El proceso de calificación. Se debe ser consciente del flujo del proceso que resulta en una calificación crediticia, particularmente en lo que respecta a la cantidad de tiempo requerida para completar el proceso. Los pasos clave del proceso son: la agencia asigna un analista primario a la compañía, así como un analista senior especializado en la industria de la empresa. La agencia emite un cuestionario a la empresa, solicitando respuestas en varias áreas, como así la información financiera. La compañía puede necesitar una semana completa para preparar una respuesta completa al cuestionario. Los tipos de información que la agencia querrá ver pueden incluir descripción general del negocio y sus objetivos,
información financiera histórica y pronosticada de los últimos 5 años y los próximos 5 años, biografías de gerentes clave, análisis de mercado. Los representantes de la empresa y la agencia se reúnen para revisar la información solicitada, así como para que el equipo de administración de la empresa haga una presentación sobre la situación financiera del negocio y planes futuros. Habrá una extensa sesión de preguntas y respuestas, donde el equipo de la agencia intenta obtener información sobre cómo opera la empresa. El equipo de calificación de la agencia pasa varias semanas revisando la información y desarrollando un informe detallado, que luego es revisado críticamente por el comité de calificación de la agencia. Si el comité de calificaciones desea información adicional antes de tomar una decisión, puede enviar el paquete de calificación propuesta de nuevo a su posterior revisión. La calificación resultante se basará en una combinación de finanzas del negocio, el mercado en el que compite y sus perspectivas futuras estimadas. El análisis principal presenta la calificación al equipo de alta gerencia de la compañía. Si hay prisa para completar el proceso, esta notificación puede ser por teléfono. La agencia publica su calificación para los principales servicios de noticias, posiblemente incluyendo una breve descripción de los motivos de la asignación de calificación. El analista principal continúa monitoreando la condición de la compañía y puede modificar la calificación asignada basada en cualquier número de factores financieros, operativos y o relacionados con la industria. Si hay un cambio de calificación, la agencia dará a conocer esta información a los principales servicios de noticias. El tiempo requerido para que una agencia emita una calificación varía, porque el desarrollo de una calificación es un proceso iterativo que requiere aportes tanto del emisor como de la agencia. El emisor debe proporcionar una cantidad significativa de información detallada y luego responder a varias solicitudes adicionales de la agencia. Por lo tanto, una calificación rápida requiere la cooperación de ambas partes. Si es necesario obtener una calificación en breve, es útil si el director financiero, el tesorero y el contralor pueden vaciar sus calendarios al máximo en la medida de lo posible con el fin de hacer frente a los requisitos de información. Si ambas partes tienen los recursos adecuados y están dispuestos a hacer el esfuerzo, debería tomar entre 6 y 8 semanas obtener una calificación. Si la empresa es pequeña o emite deuda con poca frecuencia, puede tener sentido obtener calificaciones de más de una agencia, aunque hacerlo es costoso. Muestra que varias entidades han dado su sello de aprobación a la condición financiera del negocio. Además, el costo se reduce algo por calificaciones adicionales, ya que las agencias basan sus análisis en aproximadamente la misma información que la empresa solo tiene que compilar una vez. Es posible obtener más de una calificación durante el mismo periodo de evaluación. Si se elige perseguir múltiples calificaciones, no debe de haber sorpresa si las calificaciones otorgadas por cada agencia no son equivalentes entre sí. Cada agencia tiene su propio sistema de calificación y puede asignar diferentes ponderaciones a una variedad de obligaciones de la compañía, la calidad y la tendencia de la administración, la consistencia de las ganancias y el flujo de caja, adherencia a los principales principios de administración de riesgos y el tamaño del negocio. Sin embargo, no debería haber diferencias significativas que separen muchas calificaciones. Si una empresa no tiene experiencia en el proceso de calificación, puede tener sentido contratar los servicios de un asesor de calificaciones, posiblemente del banco de inversiones de la compañía. Aunque caros, estos asesores cuentan con experiencia en todos los aspectos del proceso de revisión de calificaciones, por lo que puede ayudar con la producción y presentación de información a las agencias. Puede haber casos en que la gerencia no esté de acuerdo con la calificación asignada por una agencia de calificación. Si es así, no existe un proceso formal de apelación, ni una agencia suprimirá su calificación. El único escenario bajo el cual una agencia considerará cambiar su opinión será cuando se ponga a disposición nueva información que no fue presentada como parte de la revisión de la calificación inicial. Si el equipo de administración desea obtener una calificación crediticia mejorada en algún momento en el futuro, puede necesitar reposicionar la estructura financiera del negocio para hacerlo más conservador. Por ejemplo, las acciones en el negocio
podrían venderse y los ingresos ser utilizados para reducir el monto de la deuda pendiente. Sin embargo, hacerlo puede reducir la cantidad de efectivo disponible para otros fines, lo que puede afectar los planes de crecimiento de la empresa. Las agencias de calificación pueden modificar una calificación posterior a su emisión inicial. El tesorero puede impactar estos cambios hasta cierto punto al discutir con el analista principal cualquier cambio importante que sea contemplado en las finanzas u operaciones de la empresa. La retroalimentación dada por el analista puede convencer al tesorero de modificar los planes de la compañía, lo que llevaría a una mejora en la calificación o al menos evitar una baja calificación. Ejemplo, empresa AAA versus empresa CCC. Imagina dos empresas. Empresa A, calificación AAA, flujo estable, deuda controlada, alta confianza del mercado. Empresa B, calificación CCC, pérdidas constantes, problemas de liquidez, deuda elevada. Ambas quieren pedir 100 millones de pesos. Empresa AAA. El banco dice, probablemente sí nos van a pagar. Entonces, cobra TIE más 1%. Y aparece 6.7559% más 1%, 7.7659%. Empresa CCC. Pero con la otra empresa, el mercado ya no duerme tranquilo. Entonces cobra TIE más 15%. Aparece 6.7659% más 15%, 21.7659%. Las dos pidieron el mismo dinero, pero una terminará pagando millones más, solo porque el mercado confía menos en ella. Y aquí viene lo peligroso. Esas tasas tan altas pueden empeorar todavía más los problemas de la empresa. En finanzas, la confianza también tiene precio, porque al final, las calificaciones crediticias no intentan predecir el futuro, intentan medir qué tan probable es sobrevivir financieramente.